Mañana domingo, Colombia se juega su destino. Y quizá se juega no solamente su destino, sino el destino de sus vecinos y de toda una región. Lo que se intenta en Colombia este domingo es implantar el socialismo del siglo XXI a través de la cabeza de playa infiltrada en ese país por el chavismo, que es Gustavo Petro. Aunque lo niegue él, aunque lo nieguen los propios chavistas, está perfectamente claro que la izquierda internacional necesita un proyecto grande que le ayude a sustituir la plataforma que es Venezuela, tomando en cuenta todo el daño que a la izquierda le hace tener a Maduro de aliado. Por esas razones que están buscando la forma de que el chavismo siga, pero sin Maduro. En Venezuela y fuera de Venezuela. Lograr quedarse con Colombia sería maravilloso para los chulos universales de la izquierda como Zapatero, Monedero, Rafael Correa, Evo Morales y la propia Cuba. Y en eso andan. Pero hay candidatos que están en la pelea para evitar que Gustavo Petro llegue al poder. Se supone que el candidato fundamental que ha sumado la mayoría de los apoyos en los últimos meses de campaña o en los meses de campaña que tenemos ha sido Fico Gutiérrez, ex alcalde de Medellín, ya que se le identifica con el uribismo, o por lo menos cercano al uribismo, o al menos no le molesta la figura de Uribe. Pero hay un tercer candidato que resulta ser que en las últimas semanas ha dado mucho de qué hablar, porque ha aparecido en las encuestas como una amenaza cierta en contra de Fico, pudiendo colarse en la segunda vuelta, porque va a haber segunda vuelta, y en esa segunda vuelta podría haber muchas sorpresas. Se trata del ingeniero Rodolfo Hernández. De él vamos a hablar hoy porque antes que lleguen las elecciones, creo que es importante revisar cómo marchan las cosas en Colombia y cómo se puede inclusive voltear un resultado a última hora. La historia no ha terminado. La historia no termina mañana domingo, pero tiene unas particularidades que es necesario revisar. Eso haremos hoy con el caso del ingeniero Rodolfo Hernández. Un fenómeno electoral. Vamos a verlo. Este programa es presentado por Han Venezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro. Patreon.com/DelaraF, con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, gastroenterología, otorrinolaringología para el que no escucha, oftalmología para el que no ve y odontología para limarle los colmillos a todos esos lobos disfrazados de oveja que andan por nuestro continente paseando a sus anchas y creyendo que no los estamos viendo. Porque son unos caretablas. Son caretablas nacionales e internacionales y por eso hay que agarrarles esas caras de tablas obsoletas, desvencijadas y periclitadas. Limárselas, lijárselas, sellárselas, barnizárselas, contraenchapárselas, pero sobre todo exponerlas, para que la gente las vea y diga, allá va, ese es un caretabla, ese también y aquel también. Bienvenidos, como todos los días les saluda Daniel Lara Farías, gracias por hacer vida en este canal, más de 100,000 suscriptores, más de 100,000 personas que le han dado al botón de suscribirse y han activado las notificaciones para estar al tanto de los nuevos contenidos que tendremos siempre disponibles acá. Todos esos contenidos son posibles gracias al apoyo que recibimos a través de nuestra plataforma en Patreon, patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF es tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos y por supuesto ponerlos a la disposición aquí en nuestro canal YouTube y recibiendo por esa suscripción recompensas exclusivas para quienes se suman a ese apoyo. Gracias a todos por ese apoyo. Ayer tuvimos las pastillas de memoria, 15 años del cierre de RCTV y hoy tenemos a Que No Te Acuerdas, tu memoria audiovisual. Por supuesto que tenemos muchísimas cosas interesantes que ver y estamos seguros que les gustarán y gracias a ese apoyo es que nosotros seguimos. Colombia. Hay tantos libros que se han escrito sobre Colombia. Hay uno que se llama Una nación a pesar de sí misma. Hay uno que se llama creo que era un libro y una frase además.
el día que se jodió Colombia. Tantas teorías de la historia de Colombia. La historia de Colombia es tan interesante revisarla, porque sobre todo cuando hacemos historia comparada entre Colombia y Venezuela. Entonces vemos por qué en Colombia la cosa fue así y por qué en Venezuela la cosa fue así. Son asuntos importantes. Sin embargo, lo que tenemos en Colombia el día de hoy es una campaña que está en su último día. Mañana, domingo, vamos a ver la primera vuelta de esas elecciones. Primera vuelta que está muy complicada, sobre todo por la cantidad de acusaciones y de cosas que se han cruzado estos últimos días. Petro, por supuesto que es un maldito agitador, como todo chavista, carga el chascarrillo, el cuento, según el cual hay una confabulación en su contra para robarle las elecciones. Por supuesto, es como el cuento del ladrón, que grita que el ladrón es otro para que vayan y lo agarren. Aquí todo el mundo está claro, aquí no hay cuento, aquí no hay... con ese cuento a otro, pana. Con ese cuento a otro. Aquí lo que tenemos, evidentemente, en el caso de Petro, y en el caso de la ciudadana que lo acompaña, Francia Márquez, es a dos delincuentes de lo más oscuro de la izquierda insurgente colombiana, de distintas generaciones, intentando tomar el poder, como lo han intentado durante 60 años a sangre y plomo. Lo demás hablar de tontería. El que quiera creerse tontería, que las crea. Pero la verdad está a la vista. Sin embargo, en medio de esa situación ha ocurrido lo siguiente, y esto también es importante, que son los posicionamientos. Ha habido un interesante posicionamiento, sobre todo de la prensa, de los medios de comunicación, en contra de la candidatura de Petro. Y tienen razón para posicionarse. Los que hacen opinión, los periodistas, la gran mayoría, están posicionados en contra de Petro y tienen razón. Porque si Petro llega al poder, no va a haber libertad de expresión. No va a haber libertad de prensa y los periodistas van a empezar a ser objetivo del gobierno personalmente. Y van a ver periodistas, otra vez, porque en la FARC lo ha hecho, el ELN lo ha hecho, los paramilitares lo han hecho. Asesinar periodistas, mandarlos al exilio, a ellos y a su familia. Pero por ahora lo van a ver desde el poder. Eso es lo que va a ocurrir. Y lamentablemente, en ese posicionamiento, a veces los medios cometen determinadas tomas de postura que al final terminan yendo en contra de sus propios intereses. Los medios se han posicionado en la búsqueda de alguien que pueda ayudarlos a que Petro no llegue al poder y arrase con ellos, con Fico Gutiérrez. Entonces hay una situación importante. La situación que hay en este momento tiene que ver con este caballero que está aquí, que es Rodolfo Hernández, al cual se le está viendo como un fenómeno electoral de muchas maneras. En primer lugar, no es un muchacho, pero le está llegando a los muchachos a través de las redes sociales. Su campaña ha estado basada fundamentalmente en TikTok, donde ha tenido unas repercusiones impresionantes. El señor tiene experiencia, fue alcalde de Bucaramanga, bastante controversial por sus actuaciones públicas y por determinados eventos. El señor es un ingeniero civil, entiendo, que se ha dedicado toda su vida al tema de la construcción y es millonario. Por supuesto, el señor era un candidato, digamos un outsider, pero que no pertenece a las grandes familias de partidos. No viene ni de los liberales, ni viene de los conservadores, ni viene de los guerrilleros. Y el señor, además de eso, se le veía como un candidato más ahí, como un candidato, como digamos, folclórico, peculiar, allí, que iba a animar la velada. Pero resulta ser que el señor se concentra en las redes sociales para dar su mensaje y empieza a ganar adeptos y empieza a darse a conocer. Y gente que no sabe quién es porque no lo sabe reconocer, cuando le preguntan por qué vota, por el viejo este de Bucaramanga. Y ahí es donde está el asunto. Que el señor se convierte en una especie de... Ya es un fenómeno, no sabemos si va a ser un fenómeno electoral, hay que esperar las elecciones. Pero lo que sí se ha convertido es un fenómeno de la campaña, por lo menos. A partir del momento en que al señor se le ve como una persona peculiar, se le trata como un candidato peculiar. Para que nos dé... Entonces lo invitan a los medios para que nos dé visualizaciones y tal. Luego, cuando empiezan a ver que sí tiene gente
importante que lo está siguiendo, entonces empiezan a pasarle la mano para que nos apoye a nosotros. ¿Okay? Así lo hicieron Fico, así lo hizo Fajardo, así lo hizo Petro. Luego, cuando ven que el señor amenaza con colarse en la segunda vuelta, allá arranca la guerra sucia, tanto de Petro, tanto del equipo de Petro como del equipo de Fico, con ataques de todo tipo. Entonces uno se pregunta, bueno, pero si este señor hace una semana lo estaban alabando, ¿por qué a partir del momento en que aparece posicionado en las encuestas empiezan a atacarlo, lo mismo que lo alababan? Bueno, cosas de las campañas. Fíjate tú, vamos a ver un poquito su perfil. Mira, este señor vamos a verlo en pantalla completa, porque creo que es importante que veamos esto en pantalla completa. Mira, el señor es ingeniero civil, empresario, y es político, claro está, fue alcalde de Bucaramanga desde el 2016 hasta que renunció en el año 2019. En junio del 2021 inscribió su candidatura a la presidencia de Colombia para las elecciones de este año. Es un señor mayor, ¿no? Tiene 70 y pico de años, va por 80. En el año 72 fundó su constructora llamada HG Constructora, basado en las construcciones de viviendas. En años anteriores a su actividad política, su capital aumentó negociando territorios de expansión en Barranquilla y Villavicencio. Finalmente, el señor se interesaría en proyectos regionales destinados a impulsar el desarrollo urbano en determinadas zonas nacionales, específicamente en Bucaramanga, de donde él es oriundo. Él incursiona definitivamente en la política cuando decide llegar a concejal de la zona Piedecuesta Santander. En el 2011 se convirtió en financista de la campaña de Luis Francisco Borges, político liberal, quien gana la alcaldía de Bucaramanga y luego lo meten preso en el 2017. En el 2015 financió su propia campaña y ganó la alcaldía de Bucaramanga. Desde el 1 de enero de 2016, como alcalde, ha liderado un movimiento que se llama LEE, es decir, Lógica, Ética y Estética. Ese es el lema que utilizó en los tiempos en que fue alcalde. Al señor lo suspendieron de su cargo por una investigación que le abrió la Procuraduría General de Colombia. Lo suspendieron por 3 meses porque un concejal, y eso fue grabado, un concejal lo acusó de ladrón y él le metió una cachetada al concejal. Lo dejó, a ese concejal llamado John Claro, lo dejó claro y sin vista. Luego lo volvieron a suspender provisionalmente por la apertura de una investigación disciplinaria. Según la Procuraduría Regional de Santander, el tipo tendría que estar fuera de su cargo por 3 meses por una supuesta participación en política siendo alcalde. Está prohibido hacer campaña cuando se está en un cargo de alcalde. El 17 de septiembre renuncia a su cargo como alcalde de Bucaramanga y, en efecto, empieza la ruta a la presidencia. Fíjate que el candidato del pacto histérico, Narcopetro, guerrillero Petro, dijo en un discurso el domingo, ahorita, hasta el millonario que dice que lucha contra la corrupción es millonario porque es corrupto. Es decir, bueno, ser rico es malo. Entendámoslo bien, hasta el que se dice que no es uribista es uribista. Se toma los whiskies y hace negocio con sus hijos. Hasta el que dice que es el cambio no es el cambio. Esto es ser rico es malo. Eso es chavista. Eso es Chávez. ¿Qué dice Petro? ¿Qué dice, Rodolfo Hernández? Le respondió a Petro. ¿Y cómo lo respondió? De la siguiente manera. Después de buscarme para una alianza, Petro empieza a atacarme cuando las encuestas muestran que soy el único que le puede ganar en segunda vuelta. Mire por dónde pela el cobre. Ya no le sirvo, doctor Petro. Ja. 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 Ese es Petro. Ese es Petro. Que no lo conozca, que lo compre. Bueno, eso es parte del perfil del señor, pero lo más interesante del señor son sus intervenciones televisivas, sus intervenciones en entrevistas, sus participaciones, su peculiaridad a la hora de hablar de algunos temas. Eso lo vamos
lo vamos a revisar, pero antes quiero decirle a todos los venezolanos que se encuentran en Europa que si usted no tiene una tiendita cerca donde comprar los productos venezolanos, usted se tiene que despreocupar. Porque Han Venezuela le lleva en toda Europa los productos que usted necesita de Venezuela, se los lleva a su hogar. Los productos que usted menos se imagina, entre a su página web, hanvenezuela.com. Sígalos en Instagram, @hanvenezuela. Ahí van a ver todo su catálogo. Ahí van a ver todo lo que les puede llevar Han Venezuela a su hogar, desde los antojos hasta el jabón azul. Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Y si tienes tu negocio, tu emprendimiento o tu propia imagen lista para ser proyectada en las redes sociales, si tú eres el mejor, no te puedes dejar asesorar por alguien que no está a tu altura. Octadero Contenidos te genera la producción suficiente dentro de tus redes sociales para proyectarte de forma apropiada. Recuerda que dejar las cosas en manos de improvisados nunca es buen negocio. Octadero Contenidos, si eres el mejor en lo que haces, tienes que tener a los mejores llevando tus redes sociales. No lo olvides. Qué chimbo eso cuando uno ve a una empresa, a un negocio y les ve las redes sociales y ve que están abandonadas o muy mal llevadas. Eso no te va a pasar con Octadero Contenidos. Comunícate con ellos. Si estás haciendo tus compras en los Estados Unidos y estás cansado ya de esas empresas que te cobran y te pierden los productos, no te responden, pasan meses para llevarte las cosas, tuplata.com.be te ahorra todos esos problemas. Después que uno hace un esfuerzo por comprar, va a llevarle a Venezuela las cosas una empresa chimba ahí que lo que va a hacer es perdérsela. No caiga en eso. Tuplata.com.be, la experiencia no se improvisa. YM Insurance para todo aquel que está en los Estados Unidos y que quiere y que sabe, entiende que estar seguro es tener un seguro. Si usted está en los Estados Unidos, en cualquier estado de los Estados Unidos, usted debe tener una póliza de seguro y necesita que alguien lo asesore para saber qué es lo que usted necesita. Cuál es la cobertura que necesita usted y su familia, cual sea su estatus migratorio. YM Insurance es la gente para hacer realidad ese lema. Estar seguro es tener un seguro. La cosa en Colombia puede ponerse fea cuando la guerra sucia se desata, porque las campañas en Colombia son bastante fuertes. Y a veces se utilizan unas técnicas que desde mi punto de vista son como mínimo, infames. Es lo que hemos visto que han intentado hacer con el señor Rodolfo Hernández. Esto lo hizo la gente de RCN, les quedó muy mal. Les quedó muy mal y además cuando lo intentan reparar les ha quedado peor. Porque han intentado dejar al señor como un embustero. Independientemente de que el señor tenga una propuesta que a mí me guste o no, que no me gusta su propuesta, no me gusta lo que está proponiendo. Yo creo que las cosas tienen un límite. Las cosas tienen un límite. Y hay cosas que no se deben hacer. Fíjense esto en particular, que ocurrió en una entrevista que le hicieron en el canal RCN al candidato Rodolfo Hernández. Fíjense hasta dónde son capaces de llegar algunos cuando se trata de ejecutar una agenda que le han impuesto para destruir a una persona. Esta es su hija, la que fue secuestrada y que desapareció. La mataron. El ELN. Y usted ve hoy esa imagen y ¿qué siente? ¿Cómo la recuerda? No, el impacto es mucho. Todavía le duele mucho y aún así estaría dispuesto a negociar. Yo creo que eso nunca pasa. Sí. Bueno, lo vemos muy conmovido. Pasemos a la siguiente imagen. El cuento. A su hija la secuestraron. ¿Ok? Y a esta periodista y a este canal le parece bonito utilizar la muerte de su hija para hacerle un cuestionamiento. ¿Cuál es el cuestionamiento? Fíjense la explicación. Al señor le secuestra a su hija el ELN y él está proponiendo que hacer la paz con el ELN. Yo no estoy de acuerdo con esa propuesta.
Yo pienso que a los gringos hay que derrotarlos a plomo, porque son unos delincuentes. Y si le van a hacer un acuerdo de paz como el que le hicieron a la FARC, eso a mí me parece infame, porque ya el propio acuerdo con la FARC es una infamia. En tal sentido, estoy perfectamente en contra de negociar cualquier cosa con el ELN que no sea su rendición incondicional y su sometimiento a la justicia, claro está. Pero ¿qué pasa? Pasa que este señor vivió en su familia un secuestro y él tiene otra forma de ver las cosas. Es una pregunta pertinente. Yo se la haría. ¿Cómo puede usted, siendo el padre de una joven secuestrada y asesinada por el ELN, ser promotor de la paz con la gente que asesinó a su esposa, a su hija? Esa es una pregunta completamente pertinente. Pero para hacerla no es necesario hacer esto que hicieron con él. No es para nada necesario. Lo hicieron a propósito. Utilizar la imagen de su hija para cuestionar es una cosa infame. No tenías necesidad de ponerle foto. Entonces han hecho algo. Y yo sé que lo van a escribir aquí todo el mundo, los que andan por ahí, porque entonces creen que como están con Fico, hay que destruir a todo el que no sea Fico. Entonces, no, eso es mentira, él está manipulando, porque él antes del programa le mostraron las fotos. Claro que se las mostraron. Le mostraron la foto y le dijeron que le iban a mostrar la foto de su hija, sí, pero lo que no le dijeron era que le iban a utilizar de esa manera, ¿verdad? Que le iban a poner contra la pared para decirles, tú quieres negociar la paz con los que asesinaron a tu hija. ¿Era necesario eso? Eso no era necesario. No era para nada necesario. No es la primera vez que el señor explica esto y no es la primera vez que el señor se conmueve por el tema de su hija, porque es un padre al que le mataron su hija. Se la secuestraron y se la mataron, más nunca la vio. En la siguiente intervención que hace en un foro, mucho más pequeño, él hizo esta intervención que me parece importante que la veamos completa en este segmento. En 2004 secuestraron mi hija. Y ese secuestro lleva 17 años. Hicimos todas las acciones, incluyendo al presidente de la República, para poder rescatarla. Y fue inocuo. Y ya la declaramos desaparecida. Y yo, si llegara a ser el presidente de la República, no voy a actuar en venganza. No voy a actuar en venganza. ¿Qué haría? Un otro sí, propondría un otro sí al acuerdo que ya está firmado con la FARC. Se puede utilizar, o sea, el dolor del padre que le secuestraron a una hija para exponerlo como lo hicieron en la RCN. Yo creo que no era necesario. Que el señor da una explicación con la que, repito, yo no estoy de acuerdo con que se haga una negociación con el ELN y mucho menos que se le incluya en el acuerdo que ya se hizo con la FARC. Pero lo que hizo RCN es infame. Infame, no hay excusa para eso. Ven todas las excusas que le dé la gana. No. Porque el tema es la guerra sucia. Entonces, no, que ese es un no sé qué, no, que ese no, ese es de Petro. No, ese es de Uribe. Entonces están las dos guerras sucias. No sirve para nada ese tipo de política. No sirve para nada. Es infamia. El señor es peculiar. Y aquí está una interesante. Qué bueno este foro que le hicieron al diario El Tiempo. Hace un rato ya se le hicieron esta entrevista. Y me pareció bien interesante la forma como el señor aborda los temas que le plantea. Fíjense. Doctor Rodolfo Hernández, la última parte de esta entrevista es donde nosotros hacemos pasar a los candidatos al tablero. Le ponemos unos temas básicos que están en la agenda del día. Usted me tiene que decir sí o no. Me marcan el tablero. ¿Le entrego este esfero? Reforma tributaria, no.
No se necesita una reforma Vacuna tributaria. obligatoria, no persuasión. Acabar con la ley de garantías. Usted que fue alcalde conoce bien de eso. Eso es ponerle ventajas a todos estos pícaros que Esta ya manejan la los habíamos contratos. resuelto en la entrevista, entonces pongamos aquí sí restablecer relaciones con Venezuela. Sí, y de una. Hay que ayudarle a los colombianos. El que tema están de la allá. bomba pensional, aumentar la edad pensional. No estoy de acuerdo con eso. Lo que hay es que quitar privilegios. Legalización de la droga. Legalización de la droga, sí, pero a través de los médicos, de la medicación. Sí, con médicos, con médicos. Y ese finalmente es un gabinete paritario en donde el 50% o al menos el 50% sean mujeres. Puede ser, de pronto es más mujeres. Las Hagamos mujeres así. tienen más reservas morales y son mejores administradoras que los hombres. Y Bueno, por supuesto el tipo tiene unas propuestas que yo no puedo estar de acuerdo con esa propuesta. Restablecer relaciones con Venezuela. Y la explicación de eso, se va a sentar con Maduro, va a reconocer a Maduro, va a conseguir la partida de nacimiento de Maduro, va a aceptar toda la alianza de Maduro con los narcotraficantes y narcoguerrilleros colombianos, va a defender la soberanía de Colombia frente a las desgracias que significa el chavismo, al lado, haciendo todos esos desmanes. Eso es lo que no explica. Eso es lo que hay que preguntarle. No sacudirle el cadáver de su hija. Lo que hay que preguntarle son las preguntas de verdad. Ir al fondo, ir al hueso. Pero bueno, hay unos que prefieren otro tipo de preguntas. Me pareció bien peculiar esto que hizo el señor cuando le preguntaron por las alianzas posibles antes o después de la primera vuelta. Interesantísimo revisar esto cuando faltan apenas horas para el momento en que estamos viendo o grabando este programa para esa primera vuelta. Fíjense ustedes las respuestas que da. finalmente, ¿qué son las alianzas? ¿Con quién haría alianzas? No, menos. ¿Por qué? Eso es un solapao. Se robaron Hidroituango y me trató en un ¿cómo se ¿En una llama? entrevista? En un foro, que el ladrón era yo, como si hubiera estado allá en Medellín. Enrique Peñalosa, no. Al echar, menos. ¿Por qué? David Baguir no se sabe ni el himno. Juan Carlos Echeverry tampoco. Dilia Francisca Toro, ella que muestra el pasado del marido. Servio Fajardo, un tibio. Juan Manuel Galán, el papá tenía 3 millones de votos y este tiene 50.000. Alejandro Gaviria es un científico que nadie lo entiende. Jorge Robledo, muchas propuestas y nadie le cree que sea capaz de hacerlas. Juan Fernando Cristo ayudó a destruir Colombia. Carlos Amaya, ni con ninguno, mejor dicho. Mejor dicho, los descabezó a todos. Alianzas con ninguno, por lo menos para la primera vuelta. Colombiano, sí. Bueno, pues Genio y figura, ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Tipo peculiar, hay que prestarle atención. No sabemos qué va a pasar mañana. Yo no sé si sea válido decir cualquier cosa menos Petro, porque uno nunca sabe qué le depara a uno esos bichos. No, mire, después que uno ha sufrido 20 desengaños, que importa uno más, pero no. De verdad que difícil la tiene Colombia, ¿no? Qué difícil la tiene Colombia. Qué difícil. El no tener una clase política responsable, porque no tienen una clase política responsable. Es lamentable y es triste. Ojalá Colombia mañana logre salir de esto y hacer algo que les permita avanzar más allá de la desgracia que significaría la llegada de Petro al poder. Nosotros estaremos pendientes de eso, por supuesto. Estaré pendiente en mis redes, estaré pendiente aquí en este canal también. Tendremos una conversación sobre eso con Neomar Hernández. Y si es necesario, por supuesto, trataremos de estar por aquí en alguna transmisión especial. No se las prometo, pero en caso de que sea necesario, no lo descartemos. Estaremos pendientes. Por lo pronto, hoy tenemos A que no te acuerdas, tu memoria audiovisual. No te lo pierdas. Está buenísimo la que no te acuerdas de hoy. Gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden que estamos de lunes a viernes.
de lunes a viernes aquí en nuestro canal YouTube. A las 8 de la noche, de lunes a viernes. Los sábados y los domingos estamos a las 12 del mediodía. Siempre en Hora Venezuela y siempre aquí en mi canal YouTube, Daniel Lara Farías Presenta. Gracias a todos los que se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon, son posibles estos contenidos. Yo les agradeceré eternamente a todos los que dicen, vamos a apoyar a Daniel porque queremos que las cosas sigan haciéndose, que siga la plomería informativa, que sigan esos contenidos y obtienen recompensas a cambio en la propia plataforma Patreon. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Yo vuelvo mañana, Chávez no, porque se murió. Hasta mañana. Este programa fue presentado por Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro. Patreon.com/DelaraF, con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos.